El romance de los tres reinos es una de las grandes epopeyas de la literatura mundial y un pilar fundamental de la cultura china. Escrita en el siglo XIV por Luo Guanzhong, esta monumental obra combina historia, mito y ficción para narrar los eventos turbulentos del final de la dinastía Han y la era de los tres reinos, 220 a 280 DC. En sus páginas se despliega un drama de alianzas, traiciones, heroísmo y ambición que marcó el destino de una nación. El crepúsculo de la dinastía Han. La historia comienza en los últimos años de la dinastía Han, una época en la que la corte imperial está corroída por la corrupción y la ineptitud. El emperador es una figura débil, dominada por eunucos y oficiales avariciosos, mientras el pueblo sufre hambrunas y opresión. Este descontento alcanza su clímax con la rebelión de los turbantes amarillos, liderada por Zhang Jiao, un curandero y profeta que promete un nuevo orden bajo el cielo amarillo. Para sofocar la rebelión, el gobierno imperial convoca a señores de la guerra y líderes locales, dando inicio a una época de caos donde el poder se disputa con espadas y astucia. De entre los guerreros que emergen en este conflicto, tres figuras principales destacan: Liu Bei, un hombre de orígenes humildes pero con un corazón noble; Cao Cao, un estratega brillante con ambiciones imperiales; y Sun Quan, un joven líder que hereda el poder en el sur. El juramento en el huerto de melocotones. En este contexto de incertidumbre, surge uno de los episodios más célebres de la narrativa, el juramento de hermandad en el huerto de melocotones. Liu Bei, acompañado por dos guerreros extraordinarios, Guan Yu y Zhang Fei, promete luchar juntos por la restauración del orden y la protección del pueblo. Su juramento no está basado en la sangre, sino en la lealtad y la virtud, un ideal que resonará a lo largo de toda la historia. Mientras los hermanos juramentados se unen para combatir las fuerzas del caos, cada uno aporta talentos únicos. Liu Bei encarna la justicia y la compasión, Guan Yu es un modelo de honor marcial, y Zhang Fei es una fuerza de la naturaleza, feroz y leal. La ascensión de Cao Cao. Mientras tanto, Cao Cao, un hombre astuto y sin escrúpulos, emerge como uno de los líderes más poderosos del norte. Con su lema, "Prefiero traicionar al mundo antes que el mundo me traicione", se convierte en el principal antagonista de la novela. Cao Cao no es simplemente un villano, es un estratega brillante y un administrador eficaz, cuyas ambiciones lo llevan a consolidar gran parte de China bajo su control. Uno de los momentos más memorables de Cao Cao ocurre cuando, tras un fallido intento de asesinato, pronuncia las icónicas palabras: "Río de sangre y montaña de huesos. Este es el precio de mis sueños". La batalla de los acantilados rojos. El clímax épico del romance llega con la batalla de los acantilados rojos, una confrontación naval entre las fuerzas de Cao Cao y una alianza formada por Liu Bei y Sun Quan. Cao Cao, confiado en su superioridad numérica, subestima la habilidad de sus enemigos. Con la ayuda del estratega brillante Su Heliang, la alianza emplea un ataque incendiario que destruye la flota de Cao Cao, marcando un punto de inflexión en la guerra. Su Heliang, conocido como el Dragón Durmiente, es uno de los personajes más legendarios de la novela. Sus estrategias rozan lo sobrenatural, y su sabiduría lo convierte en una figura central en el ascenso de Liu Bei. El ascenso y la caída de los tres reinos. Tras la derrota de Cao Cao en los acantilados rojos, el territorio de China se divide en tres reinos principales: Wei, gobernado por los sucesores de Cao Cao; Su, liderado por Liu Bei; y Wu, bajo el control de Sun Quan. Cada reino lucha por consolidar su poder, pero la división persiste durante décadas. Liu Bei, impulsado por la justicia, busca restaurar la dinastía Han, pero su sueño enfrenta innumerables obstáculos. Guan Yu, su hermano juramentado, muere traicionado, y su reino sufre derrotas devastadoras. Wu, por su parte, juega un papel ambiguo, aliándose y traicionando según convenga. La novela culmina con el fin de los tres reinos y la reunificación de China bajo la dinastía Jin, uniendo los fragmentos de una nación devastada. Sin embargo, la obra no trata solo de política y guerra, está impregnada de reflexiones sobre la lealtad, la ambición y el destino. El legado del romance. El romance de los tres reinos es más que una crónica de batallas y líderes, es un retrato épico de la condición humana. Sus personajes, desde el noble Liu Bei hasta el pragmático Cao Cao, son complejos y multifacéticos, representando virtudes y defectos universales. Con frases inmortales como "el mundo bajo el cielo", "largo tiempo dividido, debe unirse", "largo tiempo unido, debe dividirse",
Esta obra monumental sigue inspirando a generaciones en todo el mundo, siendo adaptada a óperas, películas, videojuegos y más. Su espíritu épico resuena como un recordatorio de que incluso en tiempos de caos, los ideales de honor y valentía pueden iluminar el camino.